Adrián jamás imaginó que su primer año en la Universidad Intergaláctica de Nexor 3 lo empujaría hacia un abismo de misterio y deseo. Había llegado con la intención de estudiar ingeniería de sistemas biomecánicos, no de compartir habitación con una guerrera alienígena que parecía sacada de una antigua leyenda de guerra. La conoció al final de su tercer día en el campus. La puerta de su habitación se abrió sin previo aviso. Lo primero que sintió fue el olor, metálico, denso, como ozono después de una tormenta. Luego vino la presencia, Aela. Su figura llenó la entrada. Era alta, más que cualquier mujer humana que Adrián hubiera visto, con una postura tan rígida que parecía esculpida. Tenía la piel azul oscuro, casi negra cuando le daba la sombra. Los ojos, almendrados y afilados, parecían escanearlo todo con un juicio silencioso. Su ropa no era casual, ni académica. Llevaba una especie de armadura ritual con placas delgadas que dejaban al descubierto zonas de su musculatura, marcadas como si cada línea fuera un código antiguo. No habló al entrar. Soltó su equipaje en el suelo y caminó con pasos lentos y seguros. Se detuvo frente a su cama asignada, le dio una sola mirada a Adrián y luego se giró hacia su espacio. Como si no necesitara explicación. Como si su sola existencia justificara su presencia allí. Adrián cerró su portátil sin dejar de observarla. Por un instante pensó en decir algo, tal vez una broma para romper el hielo. Pero no era hielo lo que sentía en ella. Era algo más. Una calma peligrosa. Como un volcán dormido. ¿Tú eres el terrestre?, preguntó, con una voz baja y con un acento difícil de identificar. Cada palabra parecía seleccionada con precisión quirúrgica. Sí, Adrián, respondió él, sin apartar la mirada. Y tú debes de ser la que no pidió permiso antes de entrar. Ella ladeó ligeramente la cabeza. No fue sonrisa, pero algo se movió en su expresión. Como si reconociera valor en su respuesta. Aela. Clan Barkai. Segundo Escuadrón de Defensa Orbital de SYRRK. Estoy aquí por convenio de paz. No por gusto. El silencio posterior no fue incómodo. Fue tenso. Como si los dos entendieran que habían sido forzados a coexistir sin que nadie les consultara. Los días siguientes fueron una danza silenciosa. Se movían en torno al otro con cuidado. Adrián se encerraba en su mundo de códigos y esquemas de biomecánica avanzada, mientras Aela entrenaba cada mañana frente a la ventana, con movimientos tan precisos que parecía que el aire mismo se apartaba de su camino. Su lanza retráctil cortaba la atmósfera con cada giro, pero nunca hablaba más de lo necesario. La noche del tercer día, el calor en la habitación era insoportable. El sistema de ventilación había fallado, y Adrián, después de terminar su rutina física, se quitó la camiseta empapada y la arrojó a un rincón. Su espalda sudada brillaba bajo la luz tenue. Caminó hacia el pequeño armario, buscando otra prenda. Fue entonces cuando Aela se giró desde su posición de meditación en el suelo. Su mirada se clavó en algo colgado del cinturón de Adrián. Un pequeño cilindro metálico, con luces azules parpadeantes, conectado a su cinturón con una interfaz neurosináptica. El módulo de refuerzo neuromuscular. Era discreto. Compacto. Una tecnología experimental que solo unos pocos humanos, con alto nivel técnico y biomecánico, sabían fabricar y manejar sin que les explotara en la cara. Aela se levantó de golpe. Su rostro, normalmente inmutable, revelaba algo que Adrián jamás pensó ver: sorpresa. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó, con una voz grave que ahora vibraba con tensión. Adrián alzó una ceja, desconcertado. ¿Esto? Lo diseñé y lo armé yo mismo. Parte de mi proyecto de especialización. Ella avanzó un paso. Luego otro. Sus ojos no se despegaban del módulo. Eso no es un simple juguete humano, murmuró, más para sí que para él. Ese diseño, lo hemos visto en las antiguas estructuras de los desaparecidos. Pensábamos que era una imitación. Pero tú lo activas sin protección. Sí. ¿Quieres verlo en acción? Aela no respondió. Su mandíbula se tensó, sus puños se cerraron. Pero no fue un gesto de amenaza. Era algo más profundo. Algo que la tocaba en lo cultural, en lo personal. En su especie, los dispositivos que amplificaban la energía interna eran objetos sagrados. Solo los guerreros elegidos del Alto Consejo podían portarlos. Y Adrián, un simple humano, lo manejaba con la naturalidad de quien usa un reloj. Activó el módulo con un leve impulso mental. Su brazo derecho se tensó, los músculos vibraron levemente con la activación del campo. No era para atacar. Solo para mostrar.
Aela jadeó. No se movió por varios segundos. Su respiración se aceleró, casi imperceptible. Su cuerpo, que hasta entonces había sido la definición de control, parecía vibrar con una emoción nueva. Dio un paso más, ahora mucho más cerca. Su mano se alzó, casi temblorosa, y se detuvo a pocos centímetros del módulo, sin tocarlo. Eso, está prohibido en SYRRK. Solo los vencedores del despertar final pueden portarlo. Y tú eres un humano. Adrián sonrió apenas. Quizás soy más que eso. Ella lo miró a los ojos. Profundamente. Como si buscara grietas, fisuras, algo que le dijera que estaba soñando. O quizás, soy menos de lo que creí que eras, susurró. Por primera vez desde que se conocieron, Aela bajó la mirada. Y entonces, sin previo aviso, sin amenaza, sin lógica aparente, se inclinó muy ligeramente ante él. No como un saludo, sino como un reconocimiento. Adrián tragó saliva, con el pulso acelerado. No entendía del todo lo que había pasado. Pero sí comprendía una cosa con claridad, la barrera invisible entre ambos acababa de romperse. Y en la grieta, algo nuevo acababa de nacer. La noche cayó sobre Nexor 3 como un manto silente, ocultando las cúpulas de la universidad tras nubes violetas que chispeaban con descargas eléctricas. El clima en ese mundo artificial siempre parecía contener una tensión parecida a la que latía ahora en la habitación 7C. Adrián no lograba dormir. Aela, por primera vez, no entrenaba, no meditaba, no leía documentos proyectados en su brazalete holográfico. Estaba sentada en su cama, desarmando pieza por pieza su lanza ritual, como si eso la ayudara a procesar lo que había presenciado unas horas antes. Las luces estaban tenues. Solo los reflejos del módulo neuromuscular, aún conectado al cinturón de Adrián, iluminaban las paredes con un parpadeo a su lado. Aela rompió el silencio con una frase inesperada. Ese dispositivo no solo amplifica la fuerza, lo hace interfiriendo con los canales de flujo vital. Es peligroso, incluso para nosotros. Adrián giró lentamente la cabeza desde su litera. Por eso lo fabriqué con ajustes de pulso variable. Las especies humanas no tienen canales tan definidos como los tuyos, así que tuve que improvisar. Ella entrecerró los ojos, estudiando cada palabra como si pesara más que una fórmula científica. Bajó la vista a sus propias manos. Las tenía desnudas, por primera vez sin guantes. Sus dedos delgados, de articulaciones afiladas, jugaban con una pequeña pieza de su lanza, haciéndola girar entre ellos. En mi planeta, quien domina un núcleo de ese tipo, es considerado elegido por los videntes de sangre. Antiguamente, se pensaba que eran encarnaciones de nuestros dioses. Pensé que esos mitos eran solo, eso, mitos. ¿Y ahora qué piensas? Que tal vez la galaxia juega con hilos que no entendemos. Guardaron silencio. Aela dejó la pieza sobre la mesa flotante, se levantó con lentitud, y cruzó la habitación con pasos tan silenciosos que Adrián apenas notó cuando se detuvo frente a él. Su sombra se proyectaba sobre su torso desnudo. El calor que despedía su cuerpo era más que corporal. Era una energía distinta. Una intensidad que parecía pulsar desde lo más hondo. ¿Puedo tocarlo? ¿El módulo? Aela no respondió. Solo extendió una mano. Adrián asintió, sin desviar la mirada. Sus dedos rozaron el borde del cilindro. Hubo un chasquido sutil, como si algo se activara al reconocer su presencia. Una descarga leve pasó por su brazo. Pero Aela no se apartó. Al contrario, inclinó la cabeza, como si escuchara algo que él no podía oír. «Sabe tu nombre», dijo de pronto. No era una broma. Su voz temblaba. Adrián sintió que el aire se volvió más denso. Algo entre lo espiritual y lo tecnológico estaba ocurriendo. El módulo vibró una vez. Luego se detuvo. Aela retiró la mano. Eso no debería pasar. Ningún módulo reconoce identidad genética cruzada. No, no sin un vínculo. ¿Vínculo?, preguntó él, aunque ya intuía la dirección de esa palabra. En mi cultura, si dos seres comparten flujo vital a través de un artefacto sagrado, sus caminos quedan entrelazados. No es una ley. Es un destino. La tensión entre ambos se volvió insoportable. No sexual. No todavía. Era algo más profundo, más crudo. Una conexión que no podía explicarse con lógica. Aela retrocedió un paso. Parecía alterada. Vulnerable, por primera vez. Se giró, y durante unos segundos, Adrián pensó que se encerraría en el baño,
o saldría de la habitación. Pero no lo hizo. Se quedó allí, de espaldas, con los hombros tensos. «¿Te ves diferente ahora?», dijo sin girarse. «¿Más fuerte?» «No. Más real». El silencio volvió, pero esta vez tenía otro color. Otro peso. Habían cruzado un umbral invisible. Uno que ya no podían deshacer. Más tarde, cuando ambos intentaban dormir sin éxito, Aela rompió la quietud una vez más. Su voz era suave, casi un susurro en medio de la oscuridad. «Si llegara el momento, ¿pelearías a mi lado?». Adrián no dudó. Sí. Aunque no entendiera por qué. Ella no respondió. Pero su respiración se hizo más lenta. Más tranquila. Y por primera vez desde que llegaron a Nexor 3, ambos se durmieron, sin armas entre ellos. Sin escudos. Y con algo nuevo latiendo en sus pechos. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Todavía. El amanecer en Nexor 3 no traía luz solar, sino un tenue resplandor artificial que imitaba el alba terrestre con una perfección incómoda. Pero aquella mañana, Adrián no necesitaba del brillo de los paneles para despertar. Su cuerpo reaccionaba a algo más profundo. Un presentimiento, quizás. O una energía que aún vibraba en el aire desde la noche anterior. Cuando abrió los ojos, Aela ya no estaba en su cama. Ni en la habitación. La litera estaba impecable, sin rastro de que alguien hubiera dormido allí. Lo único fuera de lugar era la pequeña pieza triangular de su lanza ceremonial, abandonada sobre la mesa flotante. Un acto deliberado. Como una señal. Adrián se incorporó lentamente, aún sintiendo el eco del contacto de ella sobre su módulo neuromuscular. Lo que Aela había dicho la noche anterior seguía dándole vueltas en la cabeza. Que lo reconociera. Que hablara de un vínculo. Que dijera su nombre con esa voz. No era científica. No era lógica. Era una guerrera. Y aún así, había sentido algo que lo conectaba a ella. Algo que no podía nombrar. Tomó la pieza que había dejado. Sentirla fue como sostener algo vivo. Una vibración leve le recorrió la palma, como si el metal recordara a su dueña. De pronto, un zumbido interrumpió sus pensamientos. La consola de la pared parpadeó. Era un mensaje cifrado, enviado directamente a su terminal personal. «Ven al hangar C7. No le digas a nadie». Sin firma. Pero él sabía quién era. Adrián no lo dudó. Se vistió con rapidez, aseguró el módulo al cinturón y activó la interfaz cerebral. Mientras se desplazaba por los corredores del campus, notaba cómo la atmósfera había cambiado. Como si los pasillos supieran algo. Como si las paredes susurraran. Cuando llegó al hangar, las compuertas de acero ya estaban entreabiertas. La luz interior era mínima, pero suficiente para distinguir la silueta de Aela. Estaba de espaldas a él, frente a una de las naves de reconocimiento suspendidas en mantenimiento. No llevaba armadura. Solo una tela oscura ceñida a su figura. Vulnerable. Despiadadamente hermosa. «No deberías haber venido», dijo ella sin girarse. «Tú me llamaste». «No. Te puse a prueba. Quería saber si obedecías, o si confiabas». «¿Y qué esperabas?». «Esperaba que vinieras». Se giró. Sus ojos no tenían la dureza habitual. Tenían algo más oscuro. Más humano. Más peligroso. «Estoy siendo vigilada», dijo en voz baja. «El Consejo Barkai sospecha que compartí contacto con un arma viva humana. Dicen que eso puede alterar la simetría de nuestros rituales de pureza». «¿Y tú qué dices?». «Digo que ya es tarde para retroceder». Aela se acercó. Lentamente. Su aliento era frío como el metal. Pero su piel, cuando rozó la de él, estaba caliente. Como si ardiera desde dentro. «Algo está ocurriendo», continuó. «No fue casualidad que nos pusieran en la misma habitación. Tampoco que tú poseas esa tecnología. Hay algo más, algo que no alcanzo a ver. Pero cada vez que estás cerca, mis sentidos se alteran. Como si tu presencia afilara los míos». Adrián no dijo nada. Solo la miró. A veces el silencio es más claro que las palabras. Aela se detuvo justo frente a él. Su respiración era irregular. Y entonces, lo dijo. Esta noche, hubo un intento de sabotaje. Alguien quería romper la barrera de contención del archivo genético de la universidad. Una entidad desconocida. Pero dejaron una firma encriptada. Y en ella, estaba tu nombre. Mi nombre. ¿Como sospechoso? No. Como objetivo.
El silencio los envolvió como una trampa invisible. ¿Quién es? No lo sé aún. Pero lo descubriré. Por eso estás aquí. Si esto escala, no serás un estudiante. Serás un blanco. Y tú. Seré tu lanza. Hasta que dejen de latirme los huesos. Adrián sintió una oleada recorrerle el cuerpo. No era miedo. Era otra cosa. Algo más profundo. El instinto de un vínculo nacido del fuego y de la presión. Aela se giró. Activó el panel de la nave. Una escotilla lateral se abrió revelando un arsenal oculto, armas prohibidas, tecnología de combate experimental, y una caja negra sellada con el emblema de su clan. Te estoy dejando elegir, dijo sin mirarlo. O vuelves a tu habitación y finges que nada de esto ocurrió, o subes conmigo. ¿A dónde? A donde empiece la guerra. Adrián no dudó. Dio un paso al frente. Luego otro. Cuando estuvo junto a ella, sus manos se rozaron, apenas. Pero fue suficiente. La corriente que los unía volvió a encenderse. En ese momento, algo se activó en su módulo. Un pulso de energía surgió sin que él lo ordenara. La caja del clan respondió. Se abrió. Dentro, una esfera oscura empezó a girar lentamente, flotando hacia ellos. Al contacto con el aire, la esfera murmuró en un idioma antiguo que solo a él la comprendía. Eligió, susurró ella, con un brillo extraño en los ojos. Eligió a los dos. Y en ese instante, lo supieron. Ya no eran compañeros de habitación. Eran parte de algo más grande. Y alguien, en algún rincón de la galaxia, acababa de firmar su sentencia. Porque juntos, eran una amenaza. Y nadie estaba listo para ellos. Las coordenadas que Aela ingresó en la consola de la nave estaban fuera del perímetro académico. Mucho más allá. Cruzaron el espacio orbital de Nexor 3 en completo sigilo, desactivando los sensores identificativos, saltando entre zonas muertas donde ningún satélite podía seguirlos. A Adrián le sorprendía la fluidez con la que ella manipulaba la tecnología. No era una soldado cualquiera. Era algo más. Y la forma en que sus dedos se movían sobre los controles, tan suaves como letales, lo hipnotizaba. Ninguno habló durante el trayecto. La tensión era densa, pero no incómoda. Era la tensión de quien se prepara para algo irreversible. Aela mantenía la vista fija al frente, pero su mano no abandonó la base de su lanza nunca. Adrián no necesitaba instrucciones. Su módulo ya vibraba con anticipación, reconociendo que algo se aproximaba. No solo combate. Algo que resonaba más profundamente. Algo que los estaba esperando. El destino era una estación orbital abandonada, oculta dentro de una anomalía magnética en la órbita externa de Nexor 3. Un lugar olvidado por la universidad. Excepto por aquellos que sabían dónde buscar. Al aterrizar, los pasillos estaban oscuros. El aire cargado de polvo y electricidad. Adrián descendió primero. El metal crujía bajo sus botas. Activó la linterna de su muñeca y enfocó al frente. Aela lo seguía en silencio, su sombra proyectándose sobre la pared como una advertencia viviente. Avanzaron por corredores estrechos hasta llegar a una compuerta semicircular marcada con símbolos antiguos de SYRRK. Aela se detuvo frente a ellos, y sin que Adrián dijera nada, extendió la mano y colocó su palma sobre el centro. La puerta reaccionó. No con mecanismos, sino con una luz roja que trepó desde la base hasta el arco superior, reconociendo su presencia genética. Luego, lentamente, se abrió. Dentro, la sala estaba iluminada por bioluminiscencia. Murales alienígenas cubrían las paredes, representando figuras guerreras, símbolos que parecían danzar y girar cuando uno los miraba directamente. En el centro, flotando a escasos centímetros del suelo, había un cristal negro con inscripciones pulsantes. Y junto al cristal, 3 figuras encapuchadas esperaban en silencio. No estaban vivas. Pero tampoco estaban muertas. Aela se arrodilló ante ellos sin dudar. Ellos fueron los fundadores de mi escuadrón. Guerreros sin tumba. Los conectaron a este cristal antes de la caída, para preservar su conciencia. Adrián sintió una presencia fría recorrerle la espina dorsal. Uno de los encapuchados giró la cabeza hacia él. No tenía rostro, pero dentro de la sombra de su capucha algo se movía. Algo que lo observaba. Y tú, humano, llevas el eco de la simetría. La voz no se escuchó con los oídos. Se sintió en los huesos. En el pecho. Como una vibración ancestral. Has despertado el fragmento. Has tocado el pulso. Aela alzó la vista. Él no es un fragmento.
Él es la pieza que faltaba. El cristal brilló con más intensidad. Una columna de luz negra emergió del suelo y comenzó a girar a su alrededor. Las paredes temblaron. Los restos de los fundadores empezaron a deshacerse, como si sus conciencias se derritieran en la energía misma. Adrián dio un paso atrás, pero el módulo en su cinturón se activó sin permiso. Un rayo de luz salió disparado desde él, conectando con la base del cristal. Y entonces, el mensaje apareció, proyectado en el aire, una transmisión bloqueada, interceptada desde los canales ocultos de la universidad. Coordenadas, nombres, rostros, y una orden. Eliminar al portador del vínculo. No hay error, murmuró Aela, observando los datos. El consejo los ha marcado. A ti por portar el módulo, y a mí por no eliminarte. ¿Esto fue planeado desde el principio? No. Fue provocado. Y ahora están asustados. Una alarma estalló en los niveles inferiores de la estación. Las compuertas se cerraron, y una vibración recorrió toda la estructura. Nos encontraron, dijo Adrián, activando el campo de su módulo. No, corrigió Aela mientras su lanza se desplegaba con un silbido metálico. Nos estaban esperando. De las sombras surgieron los cazadores. No eran estudiantes. No eran soldados normales. Eran híbridos genéticos del Consejo, sin rostro, sin lenguaje, sin alma. Solo propósito. Cuerpos de combate preparados para eliminar anomalías. Adrián se colocó junto a Aela. Sin pensarlo. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Su brazo derecho ya pulsaba con la energía amplificada. Su corazón bombeaba más fuerte que nunca. No necesito que me protejas, dijo ella entre dientes. Lo sé, respondió él. Pero tampoco pienso dejarte sola. Los primeros enemigos saltaron desde las paredes como sombras líquidas. Aela giró con una elegancia letal, su lanza cortando el aire con un silbido que partía hueso y metal. Adrián cargó contra uno de ellos. El impacto de su puño cargado con el módulo destrozó la armadura del atacante con una violencia que le sacudió los dientes. Otro se le abalanzó por la espalda, pero una descarga involuntaria desde su columna lo repelió. Los movimientos de ambos eran sincronizados sin haberlo practicado. Ella giraba, él completaba. Él avanzaba, ella lo cubría. Como si algo en sus cuerpos supiera qué hacer, sin necesidad de hablarlo. Como si danzaran en medio del caos. Pero no eran invencibles. Uno de los híbridos logró herir a Adrián en el costado. El dolor fue como fuego líquido. Cayó de rodillas por un instante, y Aela, al ver la sangre, se desató como una tormenta. Su grito no fue humano. Fue ancestral. Su lanza atravesó al atacante, y luego a otro. Y otro. Como si la rabia activara un código interno. Adrián se sostuvo contra la pared, sangrando. Aela llegó a su lado, respirando con violencia. Estás herido. Nada grave. Mentiroso. Ella rompió parte de su traje y lo presionó contra la herida. Sus ojos lo buscaban como si necesitara asegurarse de que aún estaba allí. De que no se desvanecería. La guerra empezó aquí, dijo él con una sonrisa quebrada. No, respondió Aela mientras lo sujetaba más fuerte. La guerra empieza cuando tú digas que estás listo. Y en ese momento, él lo supo. Ya no era su protectora. Era su furia. Su lanza. Y su salvación. El regreso a Nexor 3 fue una mentira cuidadosamente construida. Entraron por los ductos de mantenimiento, usando una identidad falsa extraída de uno de los cuerpos híbridos que dejaron atrás. Aela borró los registros, bloqueó los sensores térmicos y anuló la red de seguridad. Era eficiente, precisa, fría, pero Adrián notaba algo en sus gestos. Un temblor sutil en los labios. Un leve retardo en sus respuestas. Como si la rabia se le hubiera quedado atrapada bajo la piel. Él tampoco hablaba mucho. La herida del costado aún dolía, aunque el módulo había contenido la hemorragia con sus microfibras autorregenerativas. No era eso lo que le molestaba. Era lo que habían visto. La transmisión del consejo. El rostro de su supervisor humano. La firma codificada de la decana. Todos sabían. Todos habían participado. Lo habían mandado allí para observarlo. Y Aela. Aela debía ser su ejecución, no su compañera. Pasaron esa noche sin dormir. Aela se quedó sentada junto a la ventana, mirando la niebla artificial que cubría el campus a esa hora. Llevaba su cabello suelto, algo poco común. Y su lanza desactivada, apoyada contra la pared.
Parecía menos una guerrera y más una exiliada. Una fugitiva. No quiero que me mires así, dijo sin girarse. ¿Así como? Como si yo no supiera lo que estoy haciendo. Adrián se sentó frente a ella, con el cuerpo aún rígido por el esfuerzo del combate. Tomó aire antes de hablar. No te miro así. Te miro como alguien que eligió el bando correcto, aunque le cueste la vida. Aela cerró los ojos. Sus dedos se apretaron en el borde del marco metálico. Luego, en un susurro, he matado compañeros por mucho menos que lo que he hecho contigo. He eliminado a otros de mi clan por mostrar debilidad. Y ahora estoy aquí, sentada frente a ti, incapaz de borrarte del centro de mi cuerpo. Entonces no lo hagas, respondió él. Aela abrió los ojos lentamente. Se giró, con la mirada más transparente que jamás le había mostrado. Se inclinó hacia él. No fue un beso. Fue algo más profundo. Apoyó su frente contra la de Adrián y dejó que su respiración lo envolviera. En SYRRK, cuando alguien hace esto, es un juramento silencioso. ¿Qué promete? Que no importa lo que ocurra, mis armas ya no irán contra ti. Que si sangras, sangro contigo. Que si caes, me levantaré con tu memoria clavada en la espalda. Adrián tragó saliva. Su pecho se expandió con fuerza. No por miedo, sino porque algo dentro de él se quebró. Y al mismo tiempo, se reconstruyó. Con ella. Hubo un momento de pausa. Uno que no quería terminar. Pero terminó. La consola de la habitación parpadeó. Un mensaje entrante. Prioridad máxima. Adrián, tienes una reunión inmediata con el Consejo Académico. Motivo, sospechas de manipulación genética no autorizada y uso de tecnología restringida. Sin firma. Aela lo leyó desde su lado. El silencio que siguió fue tan frío que incluso la temperatura pareció descender. Es una trampa, dijo. Lo sé, pero debes ir. Adrián asintió. Se levantó. Respiró hondo. Iré. Aela le sostuvo el brazo. Su toque era firme. Cálido. Si cruzas esa puerta solo, no volverás. No pienso cruzarla solo. Entonces no te detengas. Pase lo que pase, no mires atrás. Entraron al edificio administrativo como sombras. No por los pasillos principales, sino por los niveles inferiores, donde los residuos tecnológicos eran reconfigurados y las estructuras internas cambiaban cada semana. Aela conocía cada acceso, cada grieta en el sistema. Cuando llegaron a la sala de reunión, las luces ya estaban encendidas. Dentro lo esperaban 7 figuras. 3 humanas. 4 alienígenas. Todos miembros del Consejo Central de Nexor 3. Rostros que hasta ayer eran autoridad, y ahora eran enemigos disfrazados de jueces. Adrián, dijo la decana sin emoción, ha sido convocado por haber desarrollado un módulo de energía no aprobado, haber traspasado zonas restringidas y por haber entrado en contacto íntimo con una ciudadana del sistema Barcay en condición militar activa. ¿Deseas responder? Él dio un paso al frente. Sí, deseo responder. Todos observaron en silencio. Incluso los más poderosos sabían que aquel instante se bifurcaría en 2 futuros posibles. Mi respuesta es esta. Activó el módulo. Una descarga de energía vibró por la sala. No fue un ataque. Fue una afirmación. El aire tembló. Las luces parpadearon. Y en ese momento, desde los ventanales traseros, Aela descendió como un cometa oscuro, rompiendo el cristal, aterrizando entre los consejeros con la lanza girando en círculos de muerte. La sala se volvió un campo de batalla en segundos. Adrián corrió hacia el centro, mientras los sistemas de seguridad del edificio se activaban. Gas neutralizante. Torres láser. Escudos de emergencia. Pero ya era tarde. Él y Aela eran uno. Cada movimiento de ella tenía una réplica exacta en él. Como una danza brutal. El primer consejero cayó con un golpe seco de la lanza. El segundo intentó huir, pero Adrián lo interceptó, derribándolo con una explosión controlada de su módulo. Solo quedaron 3. Uno de ellos, el más anciano, levantó la mano. ¿Sabes lo que has hecho, humano? ¿Sabes a quién desafías? Sí. Entonces has condenado tu especie. No. He elegido con quién luchar. Y la eligió a ella. Cuando todo terminó, la sala estaba envuelta en humo. Aela sangraba por el brazo, pero no lo sentía. Adrián tenía el labio roto, el pecho marcado por el retroceso del escudo láser, pero aún estaba de pie. Se miraron. Y sin una palabra,
Se fueron. La universidad ya no era su refugio. Era su enemigo. Pero uno que ahora sabía que ellos no eran simples estudiantes. Eran mucho más. Y no iban a correr. El cielo sobre Nexor 3 se fragmentó en líneas naranjas y rojas mientras las alarmas sonaban desde todos los sectores. Lo que comenzó como una cacería silenciosa había escalado a una confrontación total. El Consejo no podía permitir que un humano y una Barcay se alzaran como símbolos de desobediencia dentro de una institución que fingía neutralidad. La orden se extendió por la red, capturar o eliminar. Pero ya era tarde. Aela y Adrián no huían. Se dirigían directo al núcleo de mando central, al corazón de la red académica militar que regía la estación orbital y gran parte de la región galáctica. Habían tomado una nave ligera de asalto, piloteada por Aela con precisión quirúrgica. La atmósfera a su alrededor vibraba como un animal enjaulado, a punto de desatarse. Mientras cruzaban la órbita inferior, Adrián observó su rostro. El cabello ondeando por la presión, los ojos fijos en la pantalla, pero cargados de algo más allá del combate. Era rabia, sí. Era determinación. Pero era también amor. Amor sin disfraz. Sin pretensión. Puro, brutal, tan cierto como su juramento silencioso. No tenemos refuerzos, dijo ella. No los necesitamos, respondió él. El centro de mando era una estructura colosal flotando sobre el eje gravitacional de Nexor 3. Escudos activos, torres automáticas, centinelas aéreos. Ninguna nave civil podía acercarse. Pero ellos no venían con permisos. Venían con una lanza y un corazón alimentado por dolor y promesas. Aela activó el protocolo de camuflaje de la nave y bajaron como un rayo. El primer escuadrón de defensa ni siquiera los vio venir. Adrián saltó desde la escotilla, aterrizando con el módulo activo, pulverizando el suelo. Aela descendió girando sobre sí misma, y su lanza abrió un camino de fuego entre los soldados del Consejo. Gritos. Explosiones. Fragmentos metálicos volando. Pero ellos avanzaban. Adrián sentía el módulo expandiéndose dentro de él, como si su cuerpo se hubiese adaptado por completo. Ya no era una herramienta. Era una extensión de su voluntad. Cada golpe que daba rompía más que armaduras. Rompía estructuras mentales de quienes lo subestimaron. Aela, a su lado, era un huracán contenido. Saltaba, giraba, bloqueaba proyectiles con una precisión ancestral. Cada vez que se tocaban por accidente en medio del caos, una corriente recorría sus cuerpos. Era como si el universo celebrara su unión con relámpagos invisibles. Al llegar al núcleo, encontraron la sala de control blindada. Adrián arrancó los sistemas de anclaje con un impulso brutal. La puerta cayó. Dentro, los altos mandos los esperaban. Algunos intentaron rendirse, otros sacaron armas. Pero ninguno entendía lo que estaban enfrentando. No eran dos estudiantes. No eran solo guerreros. Eran una elección del destino. El combate final fue rápido, implacable. Aela se movía como si cada enemigo fuese la sombra de su traición. Adrián no necesitaba pensar. Sentía sus movimientos incluso antes de que ocurrieran. En segundos, el núcleo del Consejo cayó. El sistema de defensa se apagó. El centro de mando quedó en silencio. Pero entonces, una alerta final se activó. Un protocolo de autodestrucción oculto, diseñado para eliminar toda evidencia si el Consejo era derrotado. Adrián se lanzó al núcleo de control, intentó desactivarlo, pero no respondía. Solo un código genético del Consejo podría cancelarlo. Aela se acercó. Extendió la palma. El sistema dudó. Código reconocido. Pero un segundo código era necesario. El módulo de Adrián parpadeó. Una chispa de intuición cruzó por sus ojos. ¿Y si el vínculo entre ellos ya no era solo simbólico? Si ahora compartían más que energía. Si su unión había creado un patrón único. Él colocó su mano junto a la de Aela. El sistema vibró. Código dual verificado. Secuencia de anulación confirmada. Autodestrucción cancelada. Adrián rió. Casi cayó de rodillas, agotado. Aela lo sostuvo por la espalda. Su rostro estaba cubierto de sudor y sangre seca, pero su sonrisa era pura. Por fin. El final. Y no habían perdido. Nunca me imaginé así contigo, murmuró ella. ¿Así como? ¡Viva! Se rieron, aunque el cuerpo les temblaba. Días después, cuando la estación fue asegurada por fuerzas aliadas que hasta entonces se mantenían al margen,
Adrián y Aela no aceptaron medallas. No aceptaron rangos ni discursos. Aceptaron libertad. Eligieron un planeta sin nombre, en el borde de la expansión colonizada. Una cabaña, una estructura simple donde no se oía otra cosa que el viento entre las montañas y el crepitar del fuego por la noche. Allí, Adrián diseñó nuevos sistemas, nuevas tecnologías. Aela cultivó con sus manos. Enseñó a defenderse a los niños que llegaron buscando refugio. Dormían juntos. Despertaban tomados de la mano. Y cuando hacían el amor, no era una celebración de cuerpo. Era la memoria viva de todo lo que lucharon por conservar. Nunca olvidaron Nexor 3. Nunca olvidaron el cristal, ni las voces del pasado. Pero tampoco vivieron con odio. Porque ellos ganaron. No por fuerza, sino porque eligieron algo más fuerte que la guerra. Eligieron amarse. Y el universo, por una vez, no se atrevió a oponerse.